Libro del profeta Jonás, por Manuel Socha. Bibliología. Contexto histórico. El contexto histórico en el que nos muestra que alrededor de los siglos XIX y VIII antes de Cristo, la nación de Asiria surgió como una gran potencia cuya capital era Nínive. Por su gran poder económico y militar representaba una amenaza en potencia para cualquier pueblo y también para el pueblo de Dios. Como cualquier israelita, Jonás deseaba la destrucción de sus enemigos. Jonás conocía la profecía de Joel y conocía la situación deplorable de los reyes y del pueblo de Dios. Cabe resaltar el conocimiento que Jonás tenía de Dios. Sabía que era misericordioso y lento para la ira. Los temas principales del libro de Jonás: demostrar a Israel y a las naciones la magnitud de la misericordia salvadora de Dios mediante la predicación del arrepentimiento. Mostrar mediante la experiencia de Jonás cuánto había caído Israel en su llamado de ser una luz de redención para los que moran en tinieblas, promesa que le había dado a Abraham en Génesis 12 del 1 al 3. Recordar al Israel descarriado que Dios en su amor y misericordia le había enviado no solo un profeta, sino muchos profetas fieles que proclamaron su mensaje de arrepentimiento para prevenir el juicio inevitable por el pecado. Sin embargo, la diferencia de Nínive e Israel la diferencia entre Nínive e Israel era que Israel había rechazado a los profetas de Dios y su invitación a arrepentirse y a recibir misericordia. Fecha de escrito: posiblemente en el 760 a.C. Su autor: el libro no tiene ninguna afirmación directa acerca de la persona que lo escribió. A lo largo del libro, la información autobiográfica revela en sus páginas claramente apunta a Jonás como el autor. Los relatos en primera persona de acontecimientos y experiencias tan poco comunes sería el mejor producto que fue el mismo Jonás el que lo escribió. Jonás se menciona en Segunda de Reyes 14:25, que fue el profeta en el reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II, en el 793 al 753 a.C. Era de Gad-Hefer, a unos 5 o 4 kilómetros al norte de Nazaret, en Galilea. El ministerio profético de Jonás ocurrió poco después del profeta Eliseo, de Segunda de Reyes 13:14 al 19, y coincidió con el de Amós 1:1, y fue seguido por el de Oseas 1:1. ¿Cómo se revela Jesús en el libro de Jonás? Es claro que Jonás es un tipo de Cristo, de acuerdo a las propias palabras de Jesús en Mateo 12, 40 al 41. Jesús declara que Él estará en la tumba el mismo lapso de tiempo que Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Él prosigue diciendo que mientras los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás, los fariseos y maestros de la ley, quienes rechazaron a Jesús, estaban rechazando a uno que es mucho más grande que Jonás. Así como Jonás trajo la verdad de Dios respecto al arrepentimiento y la salvación a los ninivitas, Jesús trae el mismo mensaje en Jonás 2:9 y Juan 14:6. Los fariseos estaban mal cuando dijeron: de Galilea nunca se ha levantado un profeta, en Juan 7:52, porque Jonás era de Galilea. Una tradición judía que no se puede verificar dice que Jonás fue el hijo de la viuda de Sarepta, a quien Elías resucitó de los muertos en Primera de Reyes 18, del 8 al 24. Consecuencias de no obedecer al llamado. Negarse a cumplir la voluntad de Dios a menudo conduce a problemas. Dios ama a todas las personas, no importa cuán indigno de ellos sea alguien. La renuencia de Israel presentada por Jonás para reconocer la compasión de Jehová por las naciones. El interés compasivo del Señor por los gentiles representados por Nínive. Jehová como creador, sustentador y redentor de todos. Conclusión personal del libro de Jonás. En lo personal, Jonás es uno de los profetas más incomprendidos del Antiguo Testamento. Ha sido uno de los más juzgados.
Los asirios eran sanguinarios y lo más probable es que Jonás personalmente vivió en carne propia sus incursiones. El rey Asurbanipal gobernó a Siria 38 años aproximadamente. Dejó un escrito que dice: hice que el río Ulai corriera con sangre, teñí sus aguas con rojo como la lana teñida de rojo. Entre sus métodos de tortura a sus prisioneros estaba despellejar vivos a sus enemigos, cortarle la lengua y exhibir sus cabezas cortadas. La pregunta viene a ser, si estuviéramos en estas mismas circunstancias de persecución a nuestros pueblos, a nuestras ciudades y a nuestras familias, nosotros en la actualidad iríamos sin objeciones a predicarles a ellos el mensaje que Dios nos está mandando. El breve resumen del libro de Jonás. Jonás es el único profeta del Antiguo Testamento que muestra en las Escrituras que se rehusó de obedecer la comisión que el Señor le encomendó. No por miedo de perder su vida, es que Jonás huye en sentido contrario del mandato de Dios, sino porque de antemano sabía que el Señor terminaría perdonando a sus enemigos. Entre las dificultades por su desobediencia están que lo echaron al mar, que se lo comiera un gran pez y caminara por el desierto, y la frustración, la ira, el enojo que tuvo que pasar cuando vio que el Señor había perdonado a sus enemigos. Eso es todo. Gracias.